de Jesús en lo cotidiano. Ahora estamos ya en periodo vacacional y en periodo vacacional pues uno pensaba que iba a hacer todo aquello que iba a hacer cuando no tenía tiempo y ahora resulta que hace todo aquello que no quería hacer cuando porque tiene tiempo y quizás se enreda con juegos o tiraba en el sofá comiendo pizza o yo qué sé qué. Y qué bueno es recordar las verdades de Dios y recordar al Jesús cotidiano. Y en este sentido, yo te quiero preguntar, ¿cómo de cotidiano es Jesús en tu día a día? Por ejemplo, ayer, ¿qué encuentros con Jesús tuviste? Y no estoy hablando de que estuvieras en un devocional por la mañana, decir, reservé mis 45 minutos, me puse ahí a Marcos Witt y Marcos Barrientos de los clásicos, ahí vamos. Y leí un trocito, un capítulo, unos versos y un devocional. No hablo solo de eso. Hablo que estás conduciendo, de pronto se cruza aquel y tú dices, ay Jesús, gracias. O que de pronto pues los horarios se descuadran y dices, Señor, ¿qué está pasando hoy? Pon orden aquí. O simplemente estás tranquilo mirando la naturaleza y dices, hazte más manifiesto. Y te voy a decir algo que posiblemente sabes, pero que es bueno recordar. Jesús siempre está. Jesús está aquí. Jesús está a tu lado. Jesús vela en tu sueño cuando duermes en la cama. Jesús está al lado en tu mesa cuando comes. Jesús está cuando vas a trabajar, cuando estás de vacaciones, cuando estás en tiempo de ocio haciendo deporte. Jesús está. Pero ¿cuál es la variante? Que a veces nosotros somos muy sensibles a la presencia de Dios y a veces somos muy insensibles a la presencia de Dios. Y parece que Dios no esté, no entendemos nada, ni siquiera le buscamos, estamos metidos en nuestras cosas, pero Él está. Y Dios nos invita a buscarle de forma intencional, a poner la antena, a buscar cobertura con Él. Hay a lo menos tres cosas que nos apartan de vivir esa presencia, que nos hacen insensibles. Una, sin duda, pues es el no reconocer que Él está. Pensar, bueno, no está y ya está. Otra de ellas es cuando nos sentimos como pequeños. Uy, ¿Dios acaso se va a ocupar de mí para encontrar aparcamiento? Bueno, pues Dios me ha ayudado muchas veces, no sé. O Dios se va a ocupar de mí ahora que estoy triste por esto. Y si acaso, si se lo explico, ¿va a cambiar algo? Si son cosas pequeñas. O personas que he escuchado, si estoy en temas de trabajo, yo a Dios no meto en eso. Yo solo lo meto en las cosas espirituales. ¿Será acaso que no le importa a Dios también tu trabajo y que también no deja de ser espiritual? Y luego, evidentemente, pues el pecado. Cuando haces aquello que no agrada a Dios, pues cada vez te vas haciendo más insensible. Y yo quería hablar más bien de lo segundo, de cuando nos creemos como suficientemente pequeños como para que Dios no se revele poderosamente grande entre nosotros. Y vamos a acercarnos y te voy a invitar a entrar en una película. Hoy no he puesto proyección, podéis quitar si queréis esa imagen, no tengo portátil, no. Y simplemente quiero hacer narrativa para que sueñes un poco en lo que voy a ir explicando. Sí, gracias. Bueno, luego también lo podéis quitar. Gracias. Y quería acercarme al texto cuando Jesús se acerca a unos discípulos. Y mirad, es súper interesante porque en el libro de Marcos podemos encontrar cómo Dios llama así solo a 4 hombres. Y mira qué sencillo, dice algo así como, andando junto al mar de Galilea, Marcos 1:16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo Jesús, venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No sé si a veces pasa que cuando uno coge la Biblia la gente desconecta y dice, ya me lo explicará luego el predicador, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta qué sencillo ha sido todo, ¿no? Jesús paseaba por ahí, dice, oye, seguidme. Y estaban pescando, dejan las redes, y dice, vale, y le siguen. No sé cómo te encontrarías, no sé, estás trabajando en la gasolinera, estás siendo profesor ahí en clase, estás limpiando una casa, de pronto viene Jesús y dice, oye, que me sigas, y dice, vale, deja las cosas y te vas. No sé si te lo has pensado, no parece como muy lógico, muy usual que sigamos a Jesús de una forma o que le siguieran de una forma tan clara. Y es por eso que es muy bueno conocer la Escritura para poder rascar un poco y ver exactamente qué más cosas pasaron. Porque Marcos lo explica para los romanos y aquí mucha rapidez. Esto en el seminario lo profundizaremos. Pero Lucas, por ejemplo, va a hablar a los griegos con mucho más detalle. Y Mateo a los judíos y va a explicar los porqués. Y entonces vamos a ver un paralelo de cómo explica Lucas el mismo hecho. Capítulo 5 de Lucas. Y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿vale? El lago de Genesaret, ya te pongo en situación, es el mismo que el mar de Galilea, el lago de Tiberias, el mar de... tiene tantos nombres que simplemente está, si nos situamos un poco, Jerusalén, encima vendría Samaria, mar muerto ahí, y encima vendría el mar de Galilea, ¿sí? Lago de Genesaret, o tantos nombres. Y bueno, y explica que aconteció que él iba por aquí, dice, se agolpaba mucha gente sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, entendemos Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ponte en situación, ya parece que la historia se explica con mucho más detalle, no es que Jesús llegue, dice, están limpiando, oye, venir conmigo, y le siguen. Que sí, pero si ponemos un poco de lupa al asunto, vemos mucho más detalle. Y es que Jesús, cuando se acerca a nosotros, y seguramente te ha pasado, te han explicado, bueno, ¿y tú cómo conociste al Señor? Y dice, ¿quieres la versión corta o la premium? ¿Sabes? O sea, si te explico todos los detalles, tantas cosas que gotearon, que me hicieron sentir, o si quieres la breve de me habló una vecina tal y fui a la iglesia y me convertí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando en lo natural de pronto aparece Dios, puedes hablar de muchos detalles, de muchos brillos de color, de cosas que están sucediendo interna y externamente. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Jesús pasea por allí, mucha gente quiere escucharle, evidentemente en medio de la arena, a la orilla, es complicado, se crea un auditorio, se sube a una barca, le pide a Simón Pedro si puede subirse, se sube a una barca, se retira un poco, y entonces teniendo como si fuera esto, imaginad, yo estuviera encima de una barca, y vosotros ahí, y esto fuera el agua, y entonces empezaba a discurrir toda su enseñanza. Y cuando acabó dice, ¿por qué no vais a pescar? Dice, maestro, hemos estado toda la noche pescando, no hemos pescado nada. Y dice, oye, id. Y dice, en tu nombre echaré la red. Y esta es una de las claves que hace de pronto provocar esa sensibilidad en uno. Dios estaba ahí, pero
pero en el momento que dice en tu nombre lo haré, voy a obedecer a lo que me dices, voy a seguir entendiendo lo que quieres decir, quiero creer lo que me estás diciendo, de pronto te va haciendo más sensible. Y fue y echó la red. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Salieron 2 barcas, y Simón y Andrés en una, seguramente son hermanos, Santiago y Juan en la otra, son hermanos, y ambas barcas van. La de Pedro se empieza a llenar de peces porque bogó mar adentro y echó la red, y entonces la otra barca tiene que venir a ayudarle para sacar los peces. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que viniesen, que le ayudaran, y dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate la situación, no habían podido pescar durante la noche, que es más fácil, y ahora durante el día se hunden. Y dice, viendo esto Simón Pedro, puntos suspensivos. Cuando buscas de Dios es que no solo te da lo que le pides, sino muchísimo más de lo que esperas. No dice, bueno, voy en tu nombre, y de pronto se encuentra una pesca impresionante. Pero mira ahora cómo actúa, y a mí me llama poderosamente la actitud que tiene, que creo que te vas a sentir identificado, algunos de vosotros y quizás yo, de cómo responder ante Dios cuando se manifiesta. Es curioso porque cuando no se manifiesta, cuando no somos sensibles, decimos, ay, es que Dios no me habla tanto, es que últimamente, es que me gustaría ver a Dios en esto. Pero cuando se muestra, seguramente te ha pasado y a mí también, te tiras al suelo y dices, Señor, soy un mosquito pequeño, soy nada, soy chiquitísimo. ¿Qué ha pasado? Veo tu gloria en eso. Y a Dios le encanta hacer milagros porque nos permiten ver a Dios obrando en su gloria. ¿Y qué hace Pedro en esta circunstancia? Pedro lo que hace es, habiéndolo hecho, encerraron cantidad de peces, su red se rompía, entonces hicieron señas que vinieron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, ¿qué pensáis que diría? Bueno, pues ahora vamos a cocinarlo, ahora pues mira, no te vayas de esta población, queremos tener pues esta provisión. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahí viene el punto, cuando el ser humano se ve tan pequeño delante de Dios que no le busca abiertamente. Y eso es un error. Eso es un error. Eso es un error porque cierto es que Dios es mucho más grande, no hay ni comparaciones, infinitamente y mayor, o sea, no hay comparaciones, pero su amor también es infinitamente grande. Y nos ama y quiere estar con nosotros, quiere guiarnos, quiere transmitirnos de su sabiduría, quiere generar esa relación personal y profunda con nosotros. Y sentirse pequeño para tener una relación con Dios es sentirse, perdona la expresión, ignorante, es no conocer al Dios del que está hablando, porque Dios te ama eternamente, de una forma poderosa, de una forma tremenda. Gente que quizás se hace pequeño, Dios es que no me hablará en esto, o yo para qué voy a servir si yo no soy nada, o yo para qué voy a hacer para Dios. Y es entender nuestra pequeñez, y está bien, pero es quizás faltar el entender la grandeza de Dios. Y Dios te ama sobrenaturalmente. Dios lo hizo todo para poder estar en relación contigo, para que tu piel se haga sensible y notes su caricia, cómo te habla, cómo te dirige, cómo te enseña, cómo te consuela. Jesús vino a morir por ti. El máximo precio. Dime, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida, Conchi? ¿Cuánto vale tu vida, Rosy? ¿Cuánto vale tu vida, Hugo?
¿cuánto vale tu vida, Carlota? Podrías decir, bueno, vale, no sé, lo que gasto al mes. Vale el precio de un piso. Vale una ciudad entera. Vale la tierra entera. No, vale más. ¿Vale el universo entero? No, vale más. Vale el Dios del universo, que vino y dejó de sentirse que estaba en el centro del trono de Dios. Se despojó de ser igual a Dios, como cosa que no aferrarse. Bajó a la tierra y se hizo hombre para entender y pasar todo lo que nosotros iríamos a pasar. Todas las tentaciones, incluso la muerte física, incluso el bajar al Seol y ser resucitado. Porque Jesús te ama. Y el precio de tu insignificante vida y de mi insignificante vida a nuestro criterio es un precio significativamente, infinitamente grande, que es la vida de Jesús. Y cuando se acerca a Pedro, Pedro se arrodilla y dice, soy un pecador, ¿sí? Y algunas personas me dicen, no, es que Dios ya no quiere saber nada conmigo porque he estado un tiempo pecando. Yo les digo la misma, algunos de vosotros igual me lo habéis escuchado, ¿no? Pero les digo lo mismo, digo, dime qué puede hacer Joel, mi hijo de 6 años, dime qué puede hacer en su vida para que deje de ser mi hijo. Atracar un banco, asesinar a alguien, dime lo que quieras. No puede hacer nada para dejar de ser mi hijo. O sea, es que aunque se autoconvenza de intentar hacerlo, es que es imposible. No puedes hacer nada para dejar de ser la niña de los ojos de Jesús. Te ama profundamente. Te ama profundamente. Y te voy a decir algo profundamente... No encuentro palabra. Importante, profundamente importante. Vital. Muchas de las personas que entran en pecado, muchas de las personas que no sirven, muchas de las personas que no buscan de Dios, muchas de las personas que no quieren saber de Dios, es porque no conocen el amor inmenso de Dios hacia ellos. El que no quiere saber nada de Dios es porque no sabe que Dios sí quiere saber de él. El que piensa que el pecado le ha retirado del amor de Dios es porque no entiende el amor de Dios. Y por eso a veces como pastor, claro, te confiesan pecados muy graves, otros muy pequeñitos, pero lo peor de ese pecado es que condiciona a la persona a decir, es que ya estoy fuera del camino del amor de Dios. Y no es verdad, porque Dios es un Dios de amor. Y fíjate cómo a Pedro le da mucho más incluso. Le dice, cuando Pedro le dice así, pues podría haber dicho Jesús, oye, pues sí es verdad, podrías dejar de hacer esto, aquello, te voy a enseñar unas cuantas cosas. Pero Jesús no responde así. Versículo 9, capítulo 5 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro y de todos los que estaban con él, y asimismo de Santiago y de Juan, y hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, no solo le estás diciendo, te amo y te perdono, le está diciendo, no, es que te doy un sentido en la vida para ser colaborador mío en la misión que yo tengo. Y por desgracia, muchas personas en las iglesias, si fuera como un ejército, que muchas veces he hecho la comparación,
se quedan en el hospital heridos emocionalmente o con sus historias y tal, porque no entienden que el amor de Dios cura profunda e instantáneamente. Porque algunos me dicen, es que es un proceso. A ver, perdona, procesos en ingeniería, pero estamos hablando del Dios que hizo la ingeniería, que hizo el universo, que hizo la ciencia y sabe caminar sobre el mar y no necesita hacer un artilugio. Él es poderoso de pronto de cambiar la realidad. Y se muestra a Pedro así. Y no sé cómo tú te sientes en este día, en este momento, porque Dios es Dios de momentos. El futuro no te pertenece, el pasado tampoco. Solo te pertenece este instante. No es muy sabio anclarse en el pasado ni esperar continuamente el futuro. Lo único que te viene regalado es este instante. Cómo de profunda es tu sensibilidad para disfrutar del amor de Dios. Cómo vives el amor de Dios cotidianamente. ¿Cuántas veces ha habido una conexión entre el Espíritu Santo y tu persona en lo que llevamos de mañana? ¿Cuántos momentos ha habido de conexión con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos pensamientos que no te capacitan y no van con Dios has dejado ir porque has permitido que el Santo Espíritu de Dios te traiga su verdad y lo eche fuera y te dé paz? Ese es nuestro Dios. Es el Dios del que predicamos. Es la creencia que más se extiende a nivel mundial, más de un 6% anualmente. No es una religión, no es un conjunto de normas a cumplir, es una relación profunda, directa, cinética, donde hay movimiento, pasan cosas. Nos movemos con Él, nos movemos para Él, nos movemos hacia Él. Jesús es el todo. Jesús es el todo. Y tú eres su todo para Jesús. Y tú eres su todo para Jesús. Porque dio su vida. ¿Qué hay más importante que la vida de un ser humano? ¿Qué hay más importante que la vida del autor de la vida? Del que creó la vida, de los animales, de los seres humanos, de las plantas, ¿qué hay más? ¿Qué precio más alto se puede dar por tu vida y por la mía? Ese precio se llama Jesús. Jesús. Y tú puedes decir, vale, Pedro era Pedro, gran hombre. Y por eso va a los pescadores, oye, Pedro, Juan, Santiago, Andrés también, venga, vamos. Y son hombres impresionantes. Hasta el pueblo judío y el griego podrían decir, eminencias. Pues te voy a explicar muy brevemente la realidad de esto. Mira, resulta que Jerusalén, en el mapa, si lo puedes situar, un poco como Madrid, por ahí en medio, ¿vale? Jerusalén. Al norte está Samaria. Ya empezamos mal, porque sabes perfectamente, predicamos hace unas semanas, de que Samaria para entrar, la gente lo que hacía era todo un rodeo porque era una tierra que no se quería porque judíos y samaritanos no se hablaban, ¿vale? ¿Por qué? Porque poco por encima de Jerusalén hay una frontera que dividió al norte y al sur. ¿Por qué? Porque el norte se fue totalmente hacia los Baales, hacia la idolatría, hacia la santería, hacia tantas cosas impresionantes que aborrecía a Dios. Y el sur más o menos cuidó y siguió lo que es el trono de David, de Salomón,
hacia adelante. Incluso mira lo duro que sería que el libro de Crónicas, que está visto desde una visión divina, no menciona en ningún momento al Reino del Norte. Era como que se han perdido de la promesa. El Reino del Norte sufrió la consecuencia de ese pecado, y vinieron los asirios y se lo llevaron, esclavos. Y fue una tierra que quedó desértica. Después de muchos años volvieron, pero ya los judíos del sur dijeron, ellos también habían ido a Babilonia, habían vuelto, pero dijeron, nosotros hemos mantenido aquí. En esa tierra del norte habían sobre todo griegos que tenían mucho dinero, que tenían las ciudades importantes, Tiberia, las ciudades grandes, las que tenían buenos puertos. Pero luego había un reducto por ahí, unos judíos por ahí que se ocupaban de labrar la tierra, de la ganadería, de la pesca. Gente insignificante, gente que no tenía mucho. Y voy a hacer ahora una comparación que quizás es arriesgada, no lo sé, pero quiero que me entiendas y voy a arriesgarme para que me entiendas, ¿vale? Porque lo digo con todo el amor y con toda la sensibilidad, ¿vale? Aquí en Barcelona quizás hay dos etnias que cohabitamos. Una es la etnia paya, que seríamos los que no somos gitanos, y luego la etnia gitana, que son los que no son payos, ¿sí? Ves que si vas por Barcelona, grande ciudad, pues casi todos los organismos lo llevan los payos. Y los gitanos tienen el mercadeo, tienen sus actividades honrosas y formas de desarrollar su vida con su propia cultura. ¿Cuándo se relacionan payos y gitanos? Normalmente en el mercado, en lugares así. De la misma manera estaba sucediendo aquí. Es decir, los griegos tenían pues el poder económico, el social y tal, y es muy curioso porque los judíos eran los que estaban ahí pues como despoblados en pequeñas urbes que hasta te sonarán y dirás, si son ciudades importantes, eran 4 casas, Capernaum, Nazaret, eso eran pueblitos pequeños, no eran nada, y ahí vivían. Pues vuelvo al punto, Jesús fue al norte, recorrió toda la zona, se fue a Nazaret, fue al mar de Galilea, buscó a esos hombres que eran casi no muy reconocidos socialmente, vamos a decirlo así, y a esos pescadores humildes, uno que parece que se llamaba Simón, otro que parece que se llamara Andrés, otro que parece que se llamara Jacobo, y otro pareciera que se llamara Juan. Jacobo es el mismo que Santiago, Simón, luego se le va a llamar Pedro. Estos 4, de pronto, van a ser la muestra del amor de Dios, de cómo Jesús sale de su ciudad santa, Jerusalén, recorre toda la tierra, pasa por lugares incómodos, áridos, desérticos y donde le han rechazado continuamente, va a una tierra que no es reconocido. De hecho, a Tiro, a Sidón y a todas las ciudades grandes, la Biblia no dice en ningún momento que entra en ninguna de esas ciudades, esas grandes ciudades griegas. Dice, alrededor de Tiro y Sidón, o en las afueras de Tiro y Sidón, en las afueras de Betsaida, tal, ¿no? Va diciendo algunos nombres. El tema es que Jesús recorre, se va a la aldea más pequeña, se va a la orilla más sencilla, de pronto con los 4 hombres pescadores, y ahí transmite que Él es presente y que les ama y que viene no solo con un mensaje de perdón a ellos, sino de restauración y con un mensaje para que colaboren con Él. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Qué ancla tiene tu barco que no permite salir de puerto? Culpabilidad del pasado, heridas del pasado,
no entender a Dios en esto que te hizo o que permitió, verte demasiado pequeño, haber sufrido quizás en otra congregación, alguna que tú lo viviste como un tipo de injusticia o en esta, lo que fuera, y de pronto, ¿qué ancla tu barco para que no salga de puerto? Porque lo único que te pertenece es el hoy, y hoy es tiempo de salvación, es tiempo de reconocer el amor de Dios y que te brinda a ir a todo y a mucho más. Voy a acabar muy brevemente con el último episodio de la historia. Jesús murió y resucitó. Y el mismo Pedro y Santiago y estos, pues se desanimaron porque el Jesús que esperaban ahora resulta que ya no está. ¿Y sabes lo que hizo Pedro cuando vio que Jesús ya no aparecía? Que había muerto como un hombre más. Dijo, ¿me voy a dónde? Me voy a pescar. Vuelvo a lo que era antes. Me ha fallado mi esperanza, no era como yo imaginaba. Parece que Dios me amaba, pero no lo sé. Me vuelvo a lo de antes. Y se fue a pescar. Y mira el grado de liderazgo que otros muchos le siguieron. ¿Y qué pensáis que hizo Jesús? Capítulo 21 de Juan. Jesús fue al mar de Galilea, los vio pescando, les dijo, ¿traed pescado? No hemos pescado nada. Bueno, boga mar adentro, lanza tus redes, se llenan las redes. Y entonces Juan dice, parece que es Jesús, esta historia me suena, parece que es Jesús. ¿Y Pedro qué hace? Se arrodilla diciendo, ¿soy un pecador? No, ahora ya entiende el amor de Dios. Se tira al agua nadando, basta Jesús y se entrega a Él totalmente. Ese es nuestro Dios. Allá donde te hayas encallado, o aquello que pienses que tú eres suficientemente pequeño como para que su amor no te llegue, no es verdad. Eres grande, porque tu precio y tu valor es la vida de Jesús. Valemos su sangre. Y Jesús murió por nosotros. Así que hoy es día de salvación, día de restauración, día de esperanza, día de comisión. Porque igual Dios te está diciendo hace tiempo, eres pescador de hombres, eres pescadora de hombres. Muévete ya a lo nuevo y no a la religiosidad, a la mentira, a la duda o al olvido. ¿Oramos, si os parece? Y creo que la oración más poderosa, me habéis oído muchas veces, es la que tú le puedas decir a Jesús. Entonces te invito a que le hables como un amigo, que le hables como una persona cercana, tu padre, tu madre, tu esposo, esposa, y le abras tu corazón diciendo, Señor, y dile lo que tú creas en tu corazón que va en línea a lo que hemos predicado. Si no le conoces, dile, Señor, yo te quiero conocer. Si has quedado anclado en algo, Señor, suelto este ancla, tú me amas por encima, te sigo. En tu nombre lanzo la red. Adelante, oramos un momento.